Queratitis infiltrativas. Queratitis infiltrativas fue lo que la doctora Clemencia me pidió que les hablara. Son un grupo muy especial de enfermedades realmente de queratitis. Todos conocemos bien las queratitis ulcerativas, son fáciles de diagnosticar, son defectos no solamente epiteliales, sino estromales, usualmente explosivos, están en un extremo del rango. En otro extremo del rango están las queratitis intersticiales, que son queratitis con un epitelio y un estroma esencialmente intacto, con espesor normal usualmente, donde hay solamente un compromiso, digámoslo así, del estroma sin comprometer el epitelio. Y en la mitad están las infiltrativas. En mi opinión, son las queratitis más difíciles de diagnosticar y manejar de todas las queratitis infecciosas. Son queratitis que comprometen en mayor o menor grado el epitelio y en mayor o menor grado el estroma, pero no producen lesiones sucias como estas, lesiones, digamos, con una secreción evidente, sino es más un aspecto de vidrio esmerilado. Son lesiones más lentas, más crónicas, que responden menos bien a cualquier tratamiento, incluso el tratamiento adecuado. Otra desventaja que tienen estas queratitis infiltrativas es que tomar las muestras es difícil. En general uno hace un frotis, si uno hace un frotis superficial, es muy complicado obtener una muestra suficiente. Con frecuencia, como nada de mis fotos, hay que hacer biopsias de córnea, y yo soy muy liberal en tomar biopsias corneales en este tipo de pacientes. Y una vez tomados en las muestras, son gérmenes inusuales. Como vamos a ver, lo más común es Acanthamoeba o micobacterias atípicas, y los dos son gérmenes para los cuales los laboratorios en general no están preparados, no saben leer o muchas veces confunden, como en el caso de las micobacterias, que las confunden con nocardias fácilmente. El otro gran problema de estas queratitis es que la gran mayoría, cuando llegan donde uno, han sido toreadas por meses en diferentes partes, y casi todos vienen o han tenido o están con esteroides. El hecho de tener esteroides aumenta el riesgo de perforación 6 veces en estos pacientes. Digamos que les voy a hablar de dos queratitis infiltrativas básicamente, que son las más comunes, como les decía, Acanthamoeba y micobacterias atípicas. La Acanthamoeba es un germen que poco a poco hemos ido aprendiendo a conocer. El primer reporte es de 1974 y fue casi que un reporte aislado por Lahington. Y luego de esto, en los 80s se estableció la asociación de la Acanthamoeba con los lentes de contacto, con el mal uso de lentes de contacto, con los lentes de contacto mantenidos en soluciones salinas caseras y demás. Y empezamos a conocerla, pero realmente, digamos, a mediados de los 2000, de la década del 2000, se presentó una epidemia brutal de Acanthamoeba, sobre todo en Estados Unidos, producido por un diseño del envase del Renu, la solución de Bausch + Lomb para lentes blandos. Este envase tenía una forma como de coca, entonces quedaba parte del líquido metido en esa coca alrededor y se contaminaba. Esto hizo que hubiera una mini epidemia de Acanthamoeba en esos años. Hay 24 genotipos, soporta cualquier tipo de ambiente, aire, suelo, incluso fondo de mar y la Antártida. Es supremamente resistente, y la razón por eso es porque existe entre trofozoito y quiste. Él tiene la capacidad de vivir como trofozoito en un ambiente que le es conveniente, y cuando las condiciones son adversas, se enquista. Este es el quiste típico de Acanthamoeba, es imperdible, lo pueden ver en Gemsa, en directo, en Gram, en calcofluor, y es como una rueda dentada. Es muy típico. Ustedes ven la membrana de la ameba, y adentro el quiste con un aspecto de rueda dentada. Es poco frecuente, es el 2% de las queratitis infecciosas. Es una lesión que uno ve una vez al año, si acaso, no es muy común. Es más frecuente en usuarios de lentes de contacto, definitivamente.
en ellos es porcentualmente mucho más importante. Y cuando uno lo vea, hay que tener una cosa en mente, y es que cuando uno hace un diagnóstico de ameba, menos de la mitad de los pacientes tienen únicamente amebas. Lo más común es que haya una poliinfección. Entonces uno no puede, sucede mucho que las personas se concentran en la ameba y descuidan el resto. Y miren que el 40% tienen hongos y el 20% tienen un herpes de promedio. Uno tiene que hacer el diagnóstico de ameba y acabar de estudiar el paciente bien estudiado a ver qué otro germen tiene. ¿Es una cosa micótica? ¿Es un germen bacteriano? ¿O hay un herpes de por medio? Porque si uno diagnostica solo la ameba y se le pasa esto otro, difícilmente va a controlar el proceso infeccioso del paciente y acaba con la córnea perforada y el ojo al traste. El principal factor de riesgo, definitivamente los lentes de contacto. Se asocian todavía hasta casi en el 93% de los casos de acantamoeba. Yo diría que en Colombia, un poquito menos, en Colombia nos toca verlo un poquito más en pacientes campesinos, de ambientes rurales, con aguas sucias en el ojo, etcétera. De los lentes, los blandos son los más comunes y la causa de eso es no solamente la adherencia de la ameba al lente como tal, sino el mal uso de las soluciones de preservación y el uso de soluciones salinas hechas en casa. Lo que sigue siendo muy importante en amebas es la ortoqueratología. A mí me sorprende que todavía hagan ortoqueratología en el mundo. Desde que yo estaba en residencia hace 30 años, la ortoqueratología existía. En esos 30 años ha subido y bajado unas 4 o 5 veces. El problema de la ortoqueratología es que la incidencia de ameba es, fíjense ustedes, pasa de ser de 2 a 14 por 100.000 usuarios a 7 por 10.000 usuarios. Eso viene a ser 70 por 100.000 usuarios. Es una bestialidad el incremento que hay de incidencia en la acantamoeba en la ortoqueratología. Realmente, en mi opinión personal, y a mí me ha tocado ver a los pacientes de Medellín, es un riesgo que no es tolerable. Y en las queratitis, el 30% son por acantamoeba. ¿Qué pasa con las amibas? Estas gérmenes requieren de una lesión epitelial para poder entrar. Claramente no entran en la córnea sana, lo que pasa es que un lente de contacto produce microabrasiones por donde entran. El germen tiene la capacidad de generar adhesinas, que no es nada más que sustancias que le permiten adherirse firmemente a ese estroma ligeramente denudado o a los lentes de contacto del otro lado. Luego de estar adherido, genera toxinas. Las toxinas van a ayudar a alterar la córnea, a alterar el estroma, a producir una necrosis epitelial y finalmente es capaz de producir biofilm de una manera similar a como se produce en las queratopatías cristalinianas infecciosas. Y una vez que produce el biofilm, es capaz de enquistarse. Y este es el problema que tenemos. El problema real es la acantamoeba enquistada. Esto es una ameba en forma de trofozoito. Miren al lado de una célula blanca de un tamaño similar, pero claramente diferencial, es un núcleo mucho más redondo. Y esta es una ameba enquistada. El problema que tenemos es cuando se enquistan, y se enquistan cada que tienen una condición ambiental adversa. El principal síntoma, definitivamente dolor. Dolor, dolor y dolor. Son pacientes que llegan a consulta con una lesión corneal infiltrativa, más o menos ulcerada, pero más infiltrativa que ulcerativa y con un dolor que es absolutamente desproporcionado. Eso es lo más típico de la acantamoeba. Los signos, estos son los signos en la medida en que van progresando la lesión en severidad, en profundidad. Les voy a mostrar fotos de cada uno. El primero es la epitelitis. Es el diagnóstico más difícil, el diagnóstico precoz, el más importante de hacer para poder parar a tiempo. Luego la epitelitis con queratoneuritis, cuando ya hay compromiso de los nervios, se presenta en una tercera parte de los pacientes, no es tan común como uno cree, la queratoneuritis. Luego un infiltrado estromal anterior, luego un infiltrado anular y finalmente una queratitis estromal profunda que ya a estas alturas tiene cara de cualquier cosa realmente. Es complicado hacer el diagnóstico semiológico. Esta enfermedad epitelial, este era un médico, aquí en Medellín, un médico usuario con un queratocono, usuario de lentes de apoyo escleral.
me vino a ver con esta lesión de un cuadro de 8 días de dolor intenso, desproporcionado, y esta lesión. Y aquí se ve claramente el compromiso epitelial. Y le hice el frotis y el clacofluor y efectivamente era una ameba. Es el mejor estadio para diagnosticarla, responde rápido y es fácil. Aquí va progresando, este es este paciente en su evolución más adelante en el manejo, a pesar de haberle hecho digamos, la desepitelización y el inicio con los antiamibianos, 15 días de evolución, 30 días de evolución. Esta es la enfermedad epitelial con keratoneuritis, es rara, es inusual verla así de clara, es casi que patognomónica de una ameba. Esta asociación de una keratoneuritis tan evidente con un dolor intenso es típico de ameba y tiene que pensar a uno en eso. Posteriormente, a medida que pasa el tiempo y sobre todo con el uso de esteroides, la ameba se va profundizando. Viene el compromiso estromal anterior como acá, ven que es claramente, este es un caso limitado al tercio anterior, si acaso tercio anterior o cuarto anterior de estroma, en una córnea por demás respetada con una intensa inyección ciliar que siempre acompaña las amebas. Las amebas producen una reacción realmente severa en los pacientes. Luego, este es otro cuadro, otros cuadros de enfermedad estromal anterior. Este paciente ya está atropinizado, como ven, tiene menos inyección ciliar, compromiso estromal anterior con algo de ulceración central. Este paciente ya está atropinizado, pero fíjense que la pupila no dilata del todo porque está el espasmo ciliar que no se dejan dilatar completamente. Otros cuadros de compromiso estromal anterior con algún defecto epitelial, pero miren cómo la fluoresceína se difunde en ese estroma y uno ve que son lesiones secas, no son lesiones, a diferencia de una micosis, que son lesiones sucias, con secreción, etc. Este es el infiltrado anular. El infiltrado anular es, digamos que es un buen signo de 4 cosas: pseudomona, cantamoeba, toxicidad por alcaíne o herpes. Son esas 4 cosas básicamente. Son infiltrados alulares con un epitelio intacto, como en este caso, y con hipopión. Recuérdense que el hecho de tener hipopión no implica ningún tipo de infección intraocular, no justifica de ninguna manera hacer un aspirado, ni un lavado, ni una toma de muestra de cámara anterior por ningún motivo. Las queratitis se diagnostican en la córnea, las queratitis no se van a buscar a la cámara anterior. Violentar esta cámara anterior es abrir una puerta de entrada, eso sí, para que esta ameba, o sea lo que sea, entre a la cámara anterior. Y Fernando, para Ya, ti, ¿qué tan rápido es la progresión? perdón. ¿Qué nos dices de qué tan rápido puede ser la progresión de esta Es muy, queratitis? es muy variable, es supremamente variable. Como les decía, depende mucho de si el paciente le dan esteroides o no, ¿cierto? Los esteroides claramente complican el paseo, aumentan la incidencia de infecciones, aumentan la velocidad de profundización. La ameba, a medida que progresa, se profundiza. Es absolutamente típico de ella, ¿cierto? Si uno no usa esteroides, la progresión es supremamente lenta. La ameba es una lesión indolente, solamente al final se hace explosiva, cuando tiene un compromiso estromal profundo, como en este caso. De resto es una lesión muy lenta, supremamente lenta. Perfecto, gracias. Esto ya es compromiso estromal profundo. El pronóstico de un compromiso estromal profundo es un pronóstico pobre. La mayoría de estos pacientes han tenido esteroides, por eso tienen una profundización de la ameba, como en este caso o estos casos. Y este ya es un compromiso estromal profundo con una lisis central muy evidente, con un deshematocele, casi un deshematocele central. Una vez más, un enorme nivel de hipopión que no habla de endoftalmitis, habla nada más de que hay una reacción inflamatoria intensa en ese ojo. Yo no me canso de decir esto todos los días, toda hora: el hipopión en queratitis no es endoftalmitis, sobre todo en los casos de acantamoeba y en los casos de micosis. Cuando uno inicia el tratamiento contra el germen, se produce una reacción inflamatoria y la misma necrosis del germen hace que se produzca más hipopión. Es muy típico en la micosis o en la ameba, a los 8 días de iniciar el tratamiento, que aparezca o crezca el hipopión, y no importa en absoluto.
Lo principal para el diagnóstico, sospecharla. El paciente usuario de lentes de contacto que tiene mucho dolor. Eso es relativamente fácil, en realidad, relativamente fácil. Y el examen se puede diagnosticar de cualquier manera, con el frotis, el directo, GEMSA, PAS, plata metelamina, blanco de calcofluor, lo hace supremamente fácil. Yo uso el blanco de calcofluor y digamos que me descomplica mucho la vida porque es muy fácil de verla, pero se puede ver perfectamente en un GEMSA o en un directo si uno tiene alguna experiencia. Si uno quiere cultivarla, que en realidad no es necesario, pero si uno tiene la sospecha y va a mandar al laboratorio sus placas para que le hagan el directo, el JAM, el PAS, pues, y la quiere cultivar, pida que la cultiven en agar simple con E. coli y crece muy rápidamente. Este es el blanco de calcofluor. Este es un paciente mío con unas fotos tomadas por el doctor Raquel. Fue quien me enseñó a hacer el blanco de calcofluor y a estos pacientes. Miren el aspecto típico del quiste, el calcofluor que tiñe los enlaces de quitina de la pared de los quistes, por eso funciona tan bien en amebas y en hongos. Hace muy fácil la identificación. El infiltrado anular, como les decía ahora, hay una mnemotecnia que siempre enseñan de residentes y es PAD, pseudomonas, acantamoeba, tóxica por anestésicos y herpes. Aquí están el 90% de las causas de los infiltrados anulares en córnea. Recuérdese siempre de esa mnemotecnia. Tratamiento de la ameba, hay tratamiento médico, hay el grupo de los antimibianos con las biguanidas y las diamidinas. Las biguanidas son, digamos, las preferidas, como van a ver. De estas, la que tenemos más a la mano es la clorhexidina. Y las diamidinas, está la propamidina y la dibromopropamidina, antes de aparición anterior. Las biguanidas son definitivamente el antiamebiano de primer orden, son efectivas contra topozoitos y contra los quistes. Se consigue como la polihexametilenbiguanida, es más tóxica para la córnea, irrita más estos pacientes, estas córneas, o la clorhexidina que conseguimos fácilmente en Colombia, bien sea preparadas por ustedes o en preparaciones magistrales en algunos laboratorios, de una concentración del 0.02 al 0.2. Yo, en el caso de una ameba, siempre empiezo al 0.2%. No me doy el chance de empezar en concentraciones más suaves. Son igualmente efectivas. La única diferencia entre las dos es la toxicidad. Las diamidinas claramente son elementos de segundo orden. Son efectivas contra topozoitos y quistes, pero tienen la tendencia a crear resistencia. De esto, la más conocida es el Brolene. Yo mantengo Brolene en el consultorio de los pacientes que piden Brolene cuando los veo, y entonces lo que les sobra me lo regalan. Así que si ustedes requieran en algún momento, alguien de ustedes me puede escribir. Yo solamente tengo frascos de Brolene en el consultorio, pero son de segundo orden. Uno siempre debe iniciar con la clorhexidina y si quiere puede añadirle el Brolene, pero jamás una diamidina de entrada sola. Hay otros agentes que son básicamente reportes aislados. El policonazol oral y tópico tiene el enorme desventaja de que no es quisticida, es solamente antitrofozoito, y uno sabe que el trofozoito apenas ve cualquier amenaza se va a enquistar, entonces no va a servir de mucho. Y su segundo gran defecto es que es antagonista de la clorhexidina. Y la milfetosina, en dosis oral, hay un par de reportes a nivel mundial muy interesantes con muy buen resultado, pero no es nada más que un par de reportes casi anecdóticos. El entrecruzamiento es mi discusión de siempre con el entrecruzamiento. El entrecruzamiento, como todos sabemos, funciona bien en la tercera parte anterior de la córnea, si acaso la mitad anterior de la córnea. El problema con la acantamoeba es que estamos trabajando con un germen que se profundiza rápidamente y uno no va a tener capacidad de llegar a los planos profundos. Yo personalmente no soy amigo de utilizar el cruzamiento en córneas infectadas, mucho menos en córneas como estas, donde usted tiene un chance de por lo menos un 20% de tener un herpes asociado, el cual se le va a exacerbar con el entrecruzamiento. Prefiero manejar estas infecciones bien manejadas
adecuadamente manejadas y salir adelante con el tratamiento médico. La deseptización temprana es salvadora. En el médico que le mostré ahora se lo vuelvo a mostrar. Yo lo desepticé a los 8 días y al cabo de a las 3 semanas estaba recuperado del todo. Lo que pasa es que un diagnóstico muy precoz que no es usual poder hacer. Hacer una laminar profunda temprana me parece agresivo. Digamos que yo llevo muchos años haciendo laminar profunda. Eh, eh, Tengo buena experiencia, pero nadie sabe cuándo va a perforar una laminar profunda. Nadie lo sabe. En las mejores manos se perfora. Entonces, usted convertir una lesión que está contenida en córnea a una perforación y quedar el riesgo de tener una meba en cámara anterior, me parece que es muy arriesgado y no favorezco hacer una laminar profunda temprana. ¿Qué le hago yo a estos pacientes? Pues esto es lo que hago. Inicio con la clorhexidina del punto 2, como les decía, en la concentración mayor. Los atropinizo porque vienen intensamente adoloridos, partes por la neuritis, partes por el espasmo ciliar, y les mando pregabalina oral para el dolor. Si esto funciona bien, y si no funciona o no funciona tan bien como quiero o tengo, en ese momento casualmente tengo brolene, les añado el brolene y me reservo claramente el uso de esteroides para un manejo tardío. La decisión más difícil que tengo yo con una cantamoeba es cuándo iniciar los esteroides. Casi siempre peco por demorarme, a uno le da temor iniciarlos. Ahora les vamos a dar unas fotos en las que uno inicia los esteroides y se da cuenta como a los 8 días, eso es otro, hay que perderle el temor al uso de los esteroides cuando la infección está controlada. Y esto es casi lo más importante que puedo decirles hoy, hacer frotis para bacterias y hongos quincenalmente, porque se pueden sobreinfectar. Usted puede tener su diagnóstico inicial solo da cantamoeba y usted paciente le puede sobreinfectar fácilmente en el transcurso. Estos son pacientes que uno maneja por semanas, muchas veces por varios meses, y hay que hacerles frotis quincenales. Luis Fernando, te hago dos preguntas. El Brolene, para que mis residentes escuchen y el resto que atienden, se consigue en Inglaterra, ¿cierto? Así es. Se consigue en Eh, Inglaterra y se consigue el, también en Estados Unidos. ok, el paciente se encarga de conseguirlo. ¿Hay alguna forma de que uno lo pueda pedir? No, Ok, no, el paciente. el paciente lo consigue, lo venden sin fórmula médica, over the counter. Ok, En Inglaterra es un medicamento antiséptico. En Estados Unidos sí requiere fórmula. Lo que yo he hecho es que en Estados Unidos tengo algunos compañeros de medicina que no son oftalmólogos y entonces me lo despachan, ¿cierto? Y ok, otros pacientes lo han conseguido ellos acá, digo, en Estados Unidos o en Inglaterra. ok. La siguiente pregunta es el uso de esteroides. Yo los utilizo, los sistémicos, me gusta mucho el intramuscular, en forma temprana, cuando pues hay defectos epiteliales. Eh, Tú lo utilizas tópico cuando ya está controlado la parte pues, infecciosa, digámoslo así. Eh, ¿Experiencia con sistémicos? Cero. Nunca le pongo esteroides inyectados porque es que uno no tiene el control sobre la duración de esos esteroides y nunca le pongo tampoco esteroides orales a los pacientes. No uso esteroides sistémicos en queratitis infecciosas, en realidad. Prefiero usar los tópicos y una vez más los uso de manera muy tardía. Recuérdense que el uso de esteroides en acaltamoeba aumenta 6 veces la incidencia de perforación. Entonces prefiero aguantarlos, Ok, definitivamente. Esta era una mujer de 22 años, estudiante de medicina, trasnochadora, con un mal uso de lentes de contacto, con una historia del libro, lente de contacto mal usado, mal lavado, sucio y un dolor intenso, y me llegó al servicio de córnea del CES con este cuadro. Era un cuadro francamente muy claro, fíjense que es un compromiso anterior, estromal anterior. Iniciamos el manejo, hicimos el frotis, comprobamos la presencia de la cantamoeba en el blanco de calcoflúor, iniciamos el manejo con la clorhexidina al 0.2% y atropina. Miren que aún así la paciente no dilata del todo, porque es que está el espasmo ciliar que no se deja dilatar. 8 días, básicamente peor. 15 días, claramente peor.
un mes, uno ve por lo menos que se va concentrando, y esto es a los 2 meses. A los 2 meses decidí ponerle esteroides, probablemente tardíamente, y miren lo que es el cambio de los 2 meses a los 4 meses con los esteroides. Realmente a esta paciente yo le puse esteroides acá, y a los 8 días esto era un ojo blanco, blanco, tranquilo, en fin, la paciente cambió de actitud, se sentía aliviada, etcétera. 4 meses, 9 meses de tratamiento. Esta paciente al cabo de 12 meses quedó con una refracción de un neutro -7 o algo así, por culpa de la astigmatismo residual que le quedó en esa córnea. Corregía razonablemente bien a un 80%, y le pusimos un lente fáquico tórico y funciona perfecto. Este es el hombre del lente de contacto escleral por un queratocono. Me fue a ver con un cuadro de 8 días de un dolor intenso. Lo habían visto un par de personas en Medellín y francamente no le habían mandado nada. Afortunadamente no le han mandado esteroides, solamente lágrimas para su lente de contacto escleral, que lo manejara mejor, que lo ubicara mejor. Y con esta imagen, miren aquí, estos infiltrados epiteliales, y acá le hice el frotis. El frotis efectivamente fue una pantamoeba muy clara, estrictamente epitelial, abundantísima. Lo desepitelicé completamente e inicié la clorexidina. Y este es el cuadro, ¿sí? Que a los 15 días estaba más o menos igual de dolorido y de fregado, pero digamos que yo estaba tranquilo. Y esta es la evolución al mes. Una evolución de un mes en una pantamoeba es un regalo divino. Las pantamoebas no están preparadas para verlas por 6 meses, por 9 meses. Y este es el cuadro final de él a los 3 meses. Solamente lo desepitelicé, estudié su epitelio con el blanco de calcofluor y le mandé clorexidina. Factores pronósticos, la profundidad definitivamente, como en estos casos, un paciente de estos es desalentador para cualquier persona, es un pésimo pronóstico. La duración de los síntomas, que evidentemente va junto con la profundización. Estos son cuadros que se profundizan a medida que avanzan. La visión inicial va de acuerdo con lo anterior, y lo más doloroso para uno, los esteroides. Los esteroides definitivamente cambian el pronóstico de la pantamoeba. Usted puede tener una queratitis estromal, pero si le han dado esteroides, esos quistes van a estar más profundos. Consecuentemente, su manejo se complica muchísimo. Y uno quiere, evidentemente, manejarlos en un estadio epitelial para evitar llegar a esto, que son pacientes con 2 y 3 trasplantes, ya con los limbos perdidos, etcétera, por una queratitis infecciosa mal manejada, que acaban de refilón en una queratoprótesis, que es lo que claramente no queremos hacer. Si uno diagnostica sus pacientes temprano, el pronóstico es excelente. El segundo grupo de gérmenes que dan una muy típica queratopatía infiltrativa son las micobacterias. Las micobacterias son típicas, que son las que todos conocemos, tuberculosis y lepra, y las atípicas, que es una familia grande, enorme de gérmenes. De las atípicas, las que afectan realmente la córnea son las micobacterias de crecimiento rápido, Fortuitum, Chelonae y Sphegmatis. Y de estas 3, Chelonae es la más común, claramente la más común. Son las principales micobacterias en infecciones oculares, y como todas las micobacterias son sensibles a antibióticos, lo cual le suena a uno raro si no las ha estudiado. Están claramente descritas desde hace muchísimos años, producen todo tipo de lesiones en oftalmología, párpados, vías lagrimales, órbita, músculos, esclera, queratitis desde el 65 y endoftalmitis. No son nada nuevo, son poco recordadas, pero no son nada nuevo. Son responsables de cualquier cosa entre el 1 y el 7% de las queratitis infecciosas. El 7 es alto, depende de la serie. Francamente, yo creo que son menos comunes que las acantamoebas, por lo menos en la serie del doctor Barraquer de muchísimos años en la clínica, y en la serie mía del C de 30 años. Son menos frecuentes que las acantamoebas. Y eso sí,
aunque son, digamos, poco frecuentes en las queratitis infecciosas, son responsables de hasta el 50% de las queratitis infecciosas post la SIC. Eso es muy importante tenerlo en cuenta siempre que vean una queratitis infecciosa luego de una SIC, pensar en una micobacteria. Los casos iniciales que se reportaron, había unos 200 casos, de los cuales la mayoría son después del 92. Antes del 90, el 70% eran por fortuitum y el 20% por quelonei. Luego del 90 se invirtió. El 70% son por quelonei y el 20% son por fortuitum. Nadie sabe por qué, realmente. Nadie sabe por qué. Hay dos cuadros típicos de presentación, luego de una SIC y las traumáticas. A mí, de hecho, afortunadamente me ha tocado ver más las postraumáticas que las post la SIC. Los cuadros por la SIC obviamente son pacientes más jóvenes que las traumáticas, porque las SIC lo hacemos en gente más jóvenes, tienen síntomas más precoces, digamos el lapso trauma-síntomas más precoz, porque usted está viendo a su paciente pues la SIC regularmente y es el paciente que rápidamente va al consultorio a decirle que no está viendo bien, que algo pasa. Se caracteriza por mala visión, claramente, y por infiltrados en la entre cara, entre el flap y la córnea, como van a ver. En los traumáticos, de los cuales he visto más, es muy típico el paciente que está encalando, el paciente de zonas rurales que está pintando techos o raspando techos y le cae mugre al ojo. Tienen una evolución más tórpida porque obviamente se demoran más en llegar al servicio de oftalmología terciario y su principal queja es dolor. Estos pacientes de la SIC no les duelen, ven mal, es diferente. El paciente probablemente en parte por la neuropatía que produce el córtico de la SIC, ¿cierto? Los pacientes todo paciente con la SIC tiene una keratopatía neurotrófica en mayor o menor grado los siguientes 6 meses, y esto le ayuda a que le duela menos. Este paciente no tiene una neurotrófica, entonces le duele mucho más, y el aspecto característico es un aspecto de una córnea íntegra con un craquelado intrastromal. Este es el típico paciente post-LASIK. Esta era una enfermera de otro hospital aquí en Medellín. Tenía esta lesión en el segundo ojo operado y es el hallazgo característico, muy característico. Es digamos, una córnea relativamente tranquila, con algún infiltrado, no hay mucha inyección ciliar, como ven acá, y la visión claramente alterada porque la interfaz está comprometida. Y esta es la imagen del paciente postraumático. Está claramente escrito en el internacional el aspecto de limpiabrisas quebrado. Este aspecto es muy característico, un epitelio intacto. Y ustedes ven la lesión, está estromal, sin un absceso, sin un defecto epitelial y con un dolor intenso. Se han sugerido múltiples tratamientos. Los esteroides tópicos hacen que las lesiones se profundicen. Una vez más, son gérmenes de crecimiento lento y cualquier esteroide, igual que las amebas, les va a ayudar para profundizarse. Y característicamente se confunden con nocardia. Esto es muy importante. A mí me pasó con uno de mis casos. Fue diagnosticado como nocardia y me demoré mucho en desenredarlo porque la imagen al microscopio es muy similar. Si no le piden la tinción de Steele-Nielsen, fácilmente se van a equivocar. El defecto epitelial es en general poco frecuente. Esto es otro paciente que tenía un mayor defecto epitelial, me vino con más meses de evolución. Fíjense que en todo caso uno no ve que lo principal sea el defecto epitelial, sino el compromiso estromal profundo, y hasta una tercera parte de los pacientes, como este, no tienen ningún tipo de defecto epitelial. El infiltrado estromal es muy característico. Esta foto mía es idéntica a las fotos que hay publicadas internacionalmente de micobacterias atípicas en cuadros infiltrativos con el aspecto en limpieza quebrado y algunas lesiones satélites como estas, intraestromales con un estroma, con un epitelio intacto.
Hipopión estéril, el 35% de los pacientes presentaron hipopión estéril, más común cuando uno inicia el manejo. Esta lesión es una lesión, es culpa mía, por una biopsia corneal que tomé con un trépano de 3 milímetros. Obviamente tiene hidrociclitis por la severidad de la infección y no tienen queratoneurosis, a diferencia de los pacientes con acanthamoeba. Son cuadros distintos, son cuadros, como han visto ustedes en la charla de hoy, semiológicamente supremamente distintos. El diagnóstico no es fácil. Esta es otra biopsia de córnea. Fíjense que si uno hace un frotis, no obtiene nada. Estos pacientes, si usted sospecha que tiene una micobacteria, tiene que hacer una biopsia de córnea para poder llegar al estroma medio, donde está la infección. En el GRAM se confunden fácilmente con las nocardias. Ese es el problema del GRAM. Hay que hacer el SIL-Nielsen leído por gente con experiencia, porque en el 50% de los casos lo reportan como falso negativo, y la razón es que son infecciones por pocos gérmenes, no son gérmenes abundantes. Este es un SIL-Nielsen muy típico, con gérmenes razonablemente abundantes. Y lo otro es tinciones más sofisticadas, como el ferraco. Por último, pues el cultivo en el Lowest-Jensen, en el agar Middlebrook o el agar sangre, cualquiera lo cultiva, y PCR, que yo hasta ahora francamente no he usado. Hasta ahora he tenido suficiente con el SIL-Nielsen y para diagnosticar a estos pacientes, y el cultivo en un par de pacientes. Diagnóstico diferencial tanto de amebas como de micobacterias, o sea, que tienen intersticiales. Número 1, micosis. Estos son micosis en diferentes grados de avanzamiento. Este es un aspergillus, este es un fusarium un poco más explosivo. Miren que esta micosis es estrictamente intrastromal, porque digamos que la lesión entró y se desplayó adentro. Este es un compromiso mayor de epitelio. Tiene aquí como un segundo plano de infiltración. El herpes, yo le digo a mis residentes, siempre que uno tenga dudas, hay que pensar en herpes. El herpes se me sigue pasando después de 30 años y a todos se nos pasa de vez en cuando. Hay que pensar siempre en herpes, herpes. Cualquier lesión curiosa, cualquier queja curiosa, pensar en herpes. Hace parte del PAT, de la nemotecnia que les dije, y la queratopatía cristaloide infecciosa. Digamos, es un diferencial que me encanta poner porque es una lesión bonita, curiosa, intrastromal, pero realmente son pacientes que vienen con esteroides por meses o por años, o en injertos de córnea, o con suturas de córnea como acá, con un cuadro que es muy característico intrastromal, con este espacio como de craquelado que se extiende. Como ustedes recuerdan, la mayoría son por estreptococos que están encapsulados y hacen que sean resistentes a los antibióticos. El tratamiento de las micobacterias es médico y quirúrgico, y yo diría que es quirúrgico, cada vez más quirúrgico. El tratamiento médico tiene el problema de que estas bacterias hacen un biofilm, entonces se protegen, y es el equivalente al enquistamiento de la ameba. La ameba se enquista, la micobacteria es un biofilm, entonces usted le pone los antibióticos y no le llegan a ella. Esteroides en el momento adecuado, como vamos a ver, y tener en cuenta que el tratamiento médico no esteriliza, frena el proceso de infección, pero hay que intervenir quirúrgicamente, bien sea amputar, levantar el flap y limpiar, o amputar el flap, o hacer una queratectomía en los casos traumáticos. Definitivamente debe hacerse de manera conjugado. Estos gérmenes, igual que las micobacterias que conocemos en los pulmones, son gérmenes difíciles de controlar, resistentes, lentos en reaccionar. Queremos un tratamiento conjugado para prevenir resistencias y para aprovechar la sinergia de uno con otro. El tratamiento tópico es cualquiera de dos de estos cuatro colirios. 2 de los 4, ya sea amikacina, claritromicina, acitromicina o una quinolona de 4ª generación, combinados. Y siempre acompañado de un tratamiento sistémico oral de cualquiera de estos 4 antibióticos. El más favorecido definitivamente es la claritromicina oral.
deben dar el tratamiento tópico y sistémico combinado. Y el tratamiento quirúrgico, como les decía, es necesario hasta en el 80% de los pacientes. El tratamiento médico frena la progresión, pero la solución real es retirar físicamente la infección. Esto no solamente remueve la infección, sino que además expone lo que quede de micobacteria directamente a los antibióticos y no va a estar protegida por un epitelio y un estoma anterior libre. Y curiosamente, muy curiosamente, alivia el dolor inmediatamente. Cuando uno le amputa, cuando uno le hace la queratectomía superficial a estos pacientes, al otro día son pacientes contentos. Siguen viendo igual de mal, pero sin dolor por primera vez en meses. Y Fernando, perdóname, los casos post-LASIK, ¿están confinados al flap o afectan la interfase La y de interfase. pronto el estoma profundo? No, están en interfase. Están en interfase, usualmente están en la interfase, ni siquiera en el flap. Lo que uno debe hacer en los LASIK es amputar el flap. Y la razón de amputar el flap es abrir el espacio para que los antibióticos y demás puedan llegar claramente al germen. Está en la interfase. Uno puede bregar y si ustedes leen lo publicado, la mayoría de la gente primero levanta el flap, lava y lo repone. Y la gran mayoría vuelve unas semanas más tarde y amputa el flap. Y finalmente el manejo es amputar el flap, definitivamente. Perfecto. Luis Y en los Fernando, casos, ¿qué hay? una pregunta, ¿se conoce la razón por qué se presentan en estos pacientes post-LASIK? No, señora, hay algo muy curioso, muy típico de la SIC, muy curioso y nadie sabe por qué. No. De hecho, aprendimos a ver micobacterias gracias a la SIC, realmente. Antes casi no sabíamos que existían, eran muy raras. Entonces, en los LASIK amputamos el flap, hay que amputarlo. Y en los casos postraumáticos hay que hacer una queratectomía lamelar de espesor variable, el necesario para remover la carga infecciosa. Este es un paciente, por ejemplo, postraumático. ¿Cómo lo escondo? No, perdón. Este es un paciente postraumático. Llevaba aquí un mes de manejo con todo lo que les he mostrado, 45 días, y esa lesión esencialmente igual, un poquito peor, extendiéndose, etcétera. Esto es a los 10 días post-queratectomía superficial de una tercera parte del estroma, 20 días, 6 semanas, 10 semanas, 5 meses y 6 meses. Funciona bien y responde rápido. Es decir, la otra manera es que realmente no solo alivia el dolor rápidamente, sino que los pacientes responden bien y responden rápidamente. Ya en este punto de las 6 semanas, le pongo esteroides. Probablemente se lo podría poner antes, pero yo sigo siendo temeroso con los esteroides y prefiero darme un tiempo con este tipo de lesiones tan complejas de que estén totalmente controlados. ¿Cuál es el pronóstico en los LASIK? Antes del 2004, cuando no sabíamos manejarlas bien, el 50% de estos pacientes quedaban con visiones menores de 20-50. Hoy en día, cuando ya las manejamos bien y sabemos que lo que hay que hacer es amputar el flap sin complicaciones, sin contemplaciones, el 80% quedan con visiones mejor de 20-30. De manera que uno, ante la duda de una micobacteria en un LASIK, hay que levantar ese flap, tomar las muestras, y si el diagnóstico es una micobacteria, hay que tener entre ceja y ceja la amputación del flap. Es lo que realmente va a mejorar a los pacientes. Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo otra pregunta. ¿Hay factores de riesgo que lo hagan a uno pensar que el paciente que uno le va a hacer un LASIK va a desarrollar este tipo de infección? No, Clemencia. Ninguno. Ninguno. Todo lo que está publicado son casos en general aislados. Sí, la mayor serie tiene 5 o 8 casos.
con el cabo de muchísimos años. Son pacientes aislados que por A, B o C motivo acaban haciendo una micobacteria en entrecara. No hay futuro riesgo. Y Fernando, ¿quién te ayuda con los cultivos? ¿Una microbióloga o como dijiste que tomas biopsia, un laboratorio de patología? El calcofluor lo hago yo, personalmente. La plaquita y el calcofluor y lo envías al laboratorio. No, el calcofluor lo hago y lo leo yo. Yo Ok, tengo mi blanco de calcofluor y tengo el azul de Evans, y lo que hago es que pido un laboratorio de confianza donde me dejan ir a leer mi placa de calcofluor. La ventaja del calcofluor es que una vez que uno lo lee, uno lo puede lavar, ya fija, uno lo fija, toma la muestra, lo fija, hace calcofluor, se lava y se puede pasar para que hagan tinciones de Gram, Yemsa, KOH. Entonces uno puede ver si además de la ameba hay otras cosas, ¿cierto? Para los cultivos, definitivamente un laboratorio muy de confianza, porque es que además lo que cuesta, el valor que tiene una biopsia de córnea, por Dios santo, es enorme. Entonces, lo mando a laboratorios a un solo laboratorio de mucha confianza. Sí. Vi que Rafael tenía la manito levantada. Aló, hola, buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, es que quería preguntarle, pues me quedó sonando, digamos, lo de la coinfección por herpes, digamos, ¿usted cómo aborda esa probabilidad que existe, digamos, en la parte tanto diagnóstica como terapéutica? ¿Tiene para usted alguna repercusión o cómo lo aborda? Sí, pues, hombre, tiene enorme repercusión, enorme. Eso hace el caso mucho más complejo, ¿cierto? Eso hace el caso mucho más complejo. Es muy complicado diagnosticar la asociación de herpes con ameba, pero en general es el paciente que usted ve que no le responde bien, que tiene historia de herpes, que tiene algún tipo de historia de herpes, que tiene algún tipo de leucoma en la córnea, en un sitio diferente a donde está la ameba instalada, que usted puede sospechar, ¿cierto? Esa es la razón. Y ante la más remota duda, le pongo el tratamiento antiherpético. Yo hoy en día no uso tratamiento antiherpético tópico. Yo hace muchísimos años que no uso ciclovir tópico, porque eso es echarle toxicidad a una córnea ya afectada. Lo uso oral. Si el paciente es un paciente, digamos, pobre, le mando a ciclovir. Y si el paciente tiene más dinero, pues le mando valaciclovir, que son menos dosis al día. Pero ante la sola sospecha, iniciar definitivamente. Y me gustaría de pronto que nos hablara un poquito más de cómo toma usted el Frotis cuando sospecha cantamoeba, o sea, cómo es su esquema mental para la toma del mismo. No entiendo la pregunta, ¿cómo así? O sea, digamos, usted toma el Frotis, digamos, de alguna manera particular. No sé si estoy entendiendo, pregunta bien. No, yo le tomo frotis a todas las queratitis infecciosas. Es mi cantaleta siempre que doy charlas de infecciones. Porque es que cuando uno le toma frotis a las queratitis infecciosas, las fáciles, que son el 90%, salen muy fácil, pero el 10% complicado se lo come a uno después, ¿cierto? Entonces yo, cuando tengo una queratitis infecciosa, mando a llevar en mi consultorio, yo mantengo las placas en el consultorio y mantengo el alcohol para fijarlas, pero mando a llevar los medios de cultivo. Y con el paciente de la lámpara de hendidura, con alcaíne, tomo los frotis adecuadamente con una espátula de Kimura estéril y la hacemos en diferentes medios. En todo paciente con queratitis infecciosa, en todos. Cuando yo veo que tengo una lesión profunda y digamos de alguna manera, de alguna sospecho, entonces pido una tinción extra de un tipo u otro. No siempre pido cantamoeba, tampoco pido Sil-Nielsen siempre, de ninguna manera. Cuando sospecho el calcufluor lo hago ya o pido el Sil-Nielsen. Y cuando tengo lesiones profundas, no tengo ningún reparo en llevarlo a cirugía y hacer una biopsia de 3 milímetros a la tercera parte de espesor. Luis Fernando, ¿qué porcentaje de positividad tienen tus cultivos? Nosotros hicimos una serie de 3 años y nos dimos cuenta que en realidad, a pesar que los tomamos juiciosamente y tenemos las espátulas de Kimura, tuvimos un 40% solamente de positividad. Eh, Luego, la gran mayoría, o en un porcentaje muy alto, salen
no crecen gérmenes, no crecen gérmenes. ¿Qué porcentaje tienes tú? Hombre, ese es el problema, pues, mejor dicho, eso no es solo de ustedes, es un problema mundial, ¿cierto? El doctor Francisco Barraquer, que era un genio en esto, tenía una positividad del 75-80%. Hay un 20% que no crece, ¿cierto? Yo diría que yo hoy en día en el CESCO, en el laboratorio que trabajo, que es casi siempre el laboratorio del CIP, que es un laboratorio supremamente académico bueno, tengo una positividad del 70%. Y mientras más años tengo, tomo las muestras más agresivamente y hago los frotis más agresivamente, pero hay un 30% de pacientes donde no. Por eso uno tiene que tomar el frotis, hacer directo, gram, KOH, calcofluor, en fin, ver el paciente, buscar si hay un herpes por el lado y hacer los cultivos. Lo que sí es imperdonable es iniciar el manejo de una infección, perdón, imperdonable en mi opinión personal, es iniciar el manejo de una infección sin un diagnóstico microbiológico primero. Y esto es una discusión mundial. De hecho, hace tal vez un año o dos hubo una consulta en Keranet, que es el grupo de la Castroviejo Society en Internet, y nos preguntaban qué porcentaje de los corneólogos a nivel mundial hacían un frotis en todas las úlceras antes de iniciar el manejo. Y la respuesta era sorprendente. El 70% de los oftalmólogos, incluso de córnea, inician el manejo con una quinolona de cuarta generación antes de hacer el frotis. Y solamente una tercera parte hacíamos de frotis. ¿Cuál es el problema? Que cuando ese 70% de personas no les funciona la infección, ya tienen un germen toreado y no saben si crearon resistencias y no saben si tienen una polinfección o qué. Entonces mi recomendación clara es siempre tomar un frotis antes de empezar. Se demoran 15 minutos, no más. Pues nosotros tenemos bastantes pacientes y pues la verdad te soy sincero, yo empecé a pedirles cultivos hace unos años a todos y me dijeron que los costos se estaban elevando para el hospital y para las entidades. Entonces, definimos que las úlceras de pues, alto riesgo eran las que tenían más de 2 milímetros, compromiso central y todo, y a esas básicamente son las que le estamos haciendo cultivos. Eh, pues académicamente uno debería hacérsela a todos, tú tienes toda la razón, pero en nuestro caso variamos un poquito esa tendencia por los costos. El Hospital San Ignacio nos brinda todos los medios que nosotros le pidamos. El calcofluor no lo tenemos y las últimas sospechas de Cantameva las he hecho con cultivo directamente, es decir, tomamos la muestra y la metemos al cultivo en suero simple y ellos allá se encargan de cultivarlo y hacer el directo. Pero el calcofluor no los tenemos. Entonces, pues, voy a intentar pues tomarle a todas, pero sí lo estamos haciendo por costos a las que tienen mayor riesgo. Bueno, Si uno hace un gram, si uno hace un gram con el solo gram o con un GEMSA, diagnostica el 90%, realmente. Así de sencillo. Una bacterióloga con experiencia con un gram o un GEMSA diagnostica la gran mayoría. Uno puede ver ameba en directo, en gram, en GEMSA, en KOH incluso. Entonces, hacer un gram o un GEMSA le da una cobertura enorme. Pero sí, en Colombia el problema es de los costos definitivamente, eso es verdad. Doctor, una pregunta. Ante el alto riesgo de sobreinfección, sobre todo en los cuadros por Acantamoeba, ¿usted recomienda algún manejo profiláctico o solo darle tratamiento a la Acantamoeba? Esa es una pregunta muy buena, muy oportuna. Claramente, profilaxis, no. NO, no. Yo no uso antibióticos profilácticos ni en herpes, ni en micosis, ni en acantamoeba. NO, no. Yo uso el agente antigermen que me haga falta usar. Ameba, micosis, micobacteria. Y estoy muy atento de repetir los frotis, como les decía, y cuando vea que hay una sobreinfección
con una bacteria hacerlo. ¿Por qué no? Porque es que los antibióticos son todos tóxicos. Todos son tóxicos. Estos son ojos tóxicos de tratamiento largo, de meses, que están muy toreados. En particular, las quinolonas de cuarta generación inhiben claramente la reepitelización. Entonces, uno está inhibiendo la reepitelización en una córnea infectada. Antibióticos profilácticos no uso nunca. Nunca. Muchas gracias. Muy bien. Yo creo que vamos estando listos, doctora Clemencia. Sí, yo creo que podemos, Abel, creo que cerramos por hoy. Muchísimas gracias, Luis Fernando, de gran aplicabilidad para el servicio. Mil gracias por los consejos, por toda la academia que nos has dado hoy. No, con mucho gusto. Encantado. Luis Fernando, muchas gracias. Mucho gusto. Aprendemos siempre. Gracias por repetir, por estar ahí con nosotros. Con mucho Ojalá gusto. podamos seguir repitiendo. Claro que sí. Encantado. Una feliz noche. Feliz noche, Luis Fernando. Muchas Hasta luego. gracias. Que estén bien. Hasta luego.